La historiografía nacional ha exaltado con justicia al gran militar de la campaña de la Breña de los años 1881 a 1883. No en vano dijo alguna vez Jorge Basadre que en ese tiempo, y cito a Basadre, hubo momentos en que pudo decirse que en el Perú no relucía oro de más quilates que la espada de Cáceres. En efecto, Cáceres fue el soldado de las increíbles marchas y combates por las serranías peruanas y el líder que hablaba de la patria en quechua a sus soldados y guerrilleros indígenas. Fue el caudillo que unió bajo la misma bandera, en un país caracterizado por sus divisiones sociales y raciales, al cosmopolita limeño y al rejonero de la Puna. Demostró ser un organizador infatigable que sacaba ejércitos de la nada, poniendo en aprieto a las guarniciones chilenas de la sierra. Fue también un personaje admirado por los rasos y por los desertores enemigos que lo llamaban el brujo. En suma, hablamos de un soldado carismático y dinámico, de un guerrero adelantado a su tiempo, que combinaba el dominio lingüístico y cultural de la tradición andina con los modernos conocimientos militares. Todo esto es cierto y genuino, y se encuentra debidamente sustentado en las fuentes. Pero, ¿qué hay del Cáceres político? Vale decir, del hombre que encabezó y encarnó un poderoso movimiento y corriente de opinión, por lo menos desde la segunda mitad de 1883, y que llegó a asumir después las riendas del país en más de una ocasión. ¿Cómo y cuándo se gestó este personaje? ¿Bajo qué circunstancias ocurrió este proceso? Esta es la materia de las reflexiones que son objeto de la presente disertación. Como referencia personal, que muchas veces son las que realmente explican las cosas, confieso que el primer pensamiento sobre esta materia lo encontré en una revista para maestros, publicada en 1988, que editaba el Instituto Ribagüero, llamada precisamente Enseñanza de la Historia. A partir de allí comprendí el auténtico significado de Cáceres como estabilizador del país. Luego de la guerra internacional y de la guerra civil, comencé a verlo como una suerte de Gaulle peruano, que dio el crucial impulso inicial para la reconstrucción. En esta revista para maestros aparecía un pequeño artículo de la doctora Guerra, aquí presente, que se titulaba escuetamente Cáceres político. En él encontré la siguiente reflexión: Cáceres debió morir en Huamachuco. Esta frase afirmativa, dicha por González Prada y corroborada por Basadre, para nosotros debe ir como interrogación. Hay aquí una situación que no puede ignorarse y es la siguiente: la que se presenta debido a la firma del Tratado de Ancón y a la lenta desocupación del país por el ejército chileno. ¿Qué hubiera pasado en el Perú de 1884 sin Cáceres? Hasta aquí la cita de la doctora Guerra. El razonamiento, como verán, me fascinó y el tema estaba planteado. No haré aquí, por razones de tiempo, una evocación completa del proceso de formación del Cáceres político. Emplearé, al menos parcialmente, el recurso narrativo. Bien dice el historiador Lawrence Stone que, cito, no es posible tratar de la virtud ni de la fortuna, sino es de una forma narrativa o incluso anecdótica, ya que la primera es un atributo humano, mientras que la segunda es un accidente feliz o desafortunado. Por otro lado, la increíble escasez de investigaciones y de reflexiones historiográficas sobre el Cáceres político ha hecho imprescindible depender esencialmente de las fuentes primarias para acometer esta investigación. Puedo citar periódicos y registros oficiales de la época, epistolarios privados, impresos raros y testimonios de los observadores extranjeros. Cáceres no había sido un desconocido antes de la guerra con Chile. Poco antes de su estallido, hasta abril de 1878,
se había encargado de la prefectura del departamento del Cusco. Al frente de este cargo causó muy buena impresión a la lugareña Clorinda Mato de Turner, futura cacerista y autora de Aves sin nido. La escritora vio en Cáceres un innato sentido político. Como veremos después, no le faltó razón. El desempeño valiente y profesional de Cáceres durante las campañas del sur, particularmente en las batallas de Tarapacá y de Tacna, tuvieron amplia resonancia en la opinión pública nacional en todo el Perú, ¿no? Un informe reservado del tiempo de la guerra, totalmente ajeno a las pasiones políticas peruanas, debido a la pluma del observador militar británico Reginald Cary Brenton, habla del espontáneo entusiasmo que despertaba la presencia de Cáceres en diciembre de 1880 y de los vivas al coronel Cáceres que se escuchaban cuando pasaba a caballo por las calles de Lima. Por otro lado, Zoila Aurora Cáceres recogió de su anciano padre, a comienzos del siglo XX, un recuerdo ambientado el 15 de enero de 1881 que hablaba de vivas a Cáceres, oídos en los extramuros de la ciudad en el aciago atardecer de la batalla de Miraflores, 2 días antes del ingreso de los chilenos en Lima. Que quede claro que estamos hablando todavía de fama como militar. En abril de 1881, Cáceres escapó de Lima y subió a la sierra para poner su espada al servicio de Nicolás de Piérola, el dictador que había tomado a su cargo la enorme responsabilidad de la defensa de Lima y que ahora dirigía la resistencia. Piérola lo hizo general de brigada y le dio el mando político y militar del centro. Entonces es preciso subrayarlo. Cáceres tenía clara conciencia de su rol subordinado al poder político. ¿Y cuándo fue entonces que la política lo buscó en su tienda de campaña? Según expresión que Jorge Basadre utilizó en su célebre Efigie de Cáceres. Ello ocurrió el 24 de noviembre de 1881. Ese día, mediante un acta, los jefes y oficiales del ejército del centro, acantonados en el cuartel general de Chosica, acordaron desconocer la autoridad de Piérola y también proclamar jefe supremo de la nación al benemérito señor general don Andrés A. Cáceres. Así está en el texto. Entre los firmantes del acta se encontraron algunos nombres que resonarían en tiempos posteriores del segundo militarismo, como es el caso de Remigio Morales Bermúdez. Este episodio ocurría dentro de un contexto nacional muy concreto, sostenido por la esperanza de una ayuda de los Estados Unidos para conseguir una paz sin cesión territorial, que a la postre fue ilusa, por cierto. El gobierno rival de Piérola en Lima, encabezado por el abogado civilista Francisco García Calderón, había impuesto su autoridad en el sur y en el norte del país, mientras en el centro Cáceres se mantenía aún leal a Piérola. Ese mismo día, 24 de noviembre, Cáceres emitió una proclama donde expresaba que continuaría cumpliendo su labor con la misma investidura de jefe superior del centro, y manifestaba también no estar dispuesto a ceder, y cito, a las seducciones del poder, que no aceptaré sino bajo el sello de una consagración popular. El episodio de Chosica, que entrañó la primera proclamación de Cáceres como presidente, se convertiría muchos años después en un episodio focal y casi ritual en tiempos del segundo militarismo, a partir del primer gobierno constitucional de Cáceres, que se inició en el año 86. De hecho, Chosica fue un lugar favorito para los banquetes del futuro Partido Constitucional Cacerista. Con mucha franqueza, Cáceres había expresado en carta a Piérola del 4 de noviembre del año 81 su preocupación sobre el inminente desmoronamiento del régimen dictatorial. El día del suceso de Chosica, pese a que desconfiaba entonces profundamente del régimen de la Magdalena,
y presionado por las circunstancias, Cáceres optó por dar el paso de dirigir a Piérola una carta que el futuro califa conservaría con aparente rencor entre sus papeles hasta su muerte en el siglo XX. Decía Cáceres a Piérola que creía entrever una coyuntura propicia para que vuestra excelencia, inspirándose en los sentimientos patrióticos que le distinguen, haga suelta del poder. Abandonado por las fuerzas del norte, del sur y ahora finalmente del centro, Piérola dimitió en Tarma el 28 de noviembre del 81 en términos que no dejaban de transparentar bastante amargura. En los agitados días que comentamos, los invasores ya estaban de sobra convencidos de que el gobierno de la Magdalena no les iba a resultar útil en sus propósitos de obtener una paz con cesión territorial. El 6 de noviembre de 1881, poco más de 2 semanas antes del pronunciamiento de Chosica, los chilenos habían tomado prisionero en Lima al presidente García Calderón, a quien posteriormente deportaron a Chile. Fue reemplazado por el vicepresidente Lizardo Montero, quien entonces se encontraba en Cajamarca. Desde fines de noviembre o comienzos de diciembre de 1881, presa todavía de dudas sobre la legitimidad del gobierno de la Magdalena, Cáceres había estado difundiendo su idea de formar una junta de gobierno para ocupar el poder. También se dirigió en términos parecidos al ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en Lima, Stephen Hurlbut, personalidad clave de esos días, quien le respondió el 11 de diciembre de ese año, señalándole que la idea de una junta le parecía impracticable. Hurlbut lo instaba a adherirse al gobierno de la Magdalena ya reconocido por los Estados Unidos. Cáceres dio el paso de reconocer al régimen de Montero el 24 de enero de 1882, lo que completó en ese momento la reunificación política del Perú. Piérola, hombre de ego descomunal, no parece haber perdonado nunca a Cáceres su decisión de desconocer su autoridad, ni mucho menos la de plegarse posteriormente al régimen de la Magdalena. De hecho, este episodio, de aproximadamente 2 meses de duración, en el tránsito entre los años 1881 y 1882, fue el origen de una larga disputa personal que se prolongó ya en el campo político hasta inicios del siglo XX. En esos días de la guerra, la hostilidad de Piérola y de sus partidarios proporcionó más de un desengaño y obstáculo a Cáceres en la escena militar. El salto real de Cáceres hacia el poder supremo se fundamentó en su extraordinario papel como líder efectivo de la resistencia nacional al invasor entre 1882 y 1883. Entre febrero y julio del 82 tuvieron lugar los acontecimientos más brillantes de la campaña de la Breña, que terminaron de consolidar la fama, especialmente entre los chilenos, como el más importante de los jefes militares peruanos. En ese periodo, la división chilena del coronel Estanislao del Canto fue expulsada de la Sierra Central. Esta etapa duraría hasta mayo del año siguiente, cuando las fuerzas de Cáceres debieron retirarse desde Tarma hacia el norte, en el inicio de la campaña que culminaría con el desastre de Huamachuco del 10 de julio de 1883. A lo largo de toda esta etapa de gloria y de sacrificios sin límites, y como aparece en forma tan clara en su correspondencia personal, Cáceres mantuvo absoluta lealtad al gobierno encabezado por Montero, quien estableció su gobierno en Arequipa a fines de agosto de 1882. Aunque no dejó de emitir opiniones políticas en forma confidencial, Cáceres se concentró con extraordinario brillo en sus labores militares. Según este punto de vista, recuerda un poco más, sin ser idéntico, al viejo militar profesional leal a Manuel Pardo, a Mariano Ignacio Prado y a Piérola.
En su correspondencia, Cáceres repite una y otra vez que las divisiones y los odios partidarios habían sido la ruina del Perú. Cáceres también era un guerrero moderno que no concebía la lucha fuera de un marco de legitimidad estatal y nacional, y a quien sin duda horrorizaba el uso de las armas para sostener intereses políticos o económicos personales o miopes caciquismos de patria chica, que eran tan frecuentes en esa época. Desde octubre de 1882, cuando tomó conocimiento del grito de Montán de Miguel Iglesias, que invocó a hacer la paz con Chile aún a cambio de la cesión de territorios, respaldó con la mayor energía al régimen de Arequipa contra los rebeldes de Cajamarca, que a su entender, según lo manifestó en un documento de marzo del año 83, habían dividido al Perú como otra Cartago, dice. Esta actitud de apoyo a Montero no se modificó ni siquiera en los angustiosos días que precedieron a la caída de Arequipa, cuando Cáceres consideró la posibilidad de desplazarse a la ciudad sureña para intervenir personalmente, cosa que al final no alcanzó a hacer. No se sabe si por lealtad a Montero, por no querer abandonar sus responsabilidades en el centro, o por falta de tiempo para actuar. La angustiosa carta que Cáceres dirigió el 15 de octubre de 1883 a José Antonio Miró Quesada desde Andahuaylas es más que elocuente para ilustrar su pensamiento político y su disposición a continuar la lucha, pero también para describir el desorden que reinaba en esos días en el país y la increíble desconfianza que los asesores de Montero mostraban frente al honesto caudillo ayacuchano, basada simplemente en consideraciones de celos de poder, incluso en esos momentos tan terribles. La carta de Cáceres a Miró Quesada comienza hablando de las publicaciones de los chilenos, referidas a la batalla de Huamachuco. La mención es muy relevante porque los medios chilenos no solo fueron los primeros en informar a la población peruana sobre esta acción de armas, sino también, como lo sugiere en forma elegante la mencionada carta, difundieron noticias muy claras sobre el valor peruano que brilló en Huamachuco, pese a ser fuentes enemigas. Esta circunstancia parece haber impresionado mucho a la opinión pública peruana, al punto de sospecharse que marcó el inicio más remoto de la trayectoria de Cáceres como líder político, porque le ganó una enorme popularidad. De hecho, en la misma misiva, al referirse a la inacción del gobierno de Arequipa, que lo espantaba, dice, expresión muy de Cáceres, este guerrero señalaba que el descontento es grande y a este respecto me escriben de todas partes de la República. Teniendo en cuenta que las noticias chilenas de la batalla de Huamachuco comenzaron a circular en Lima el 18 y en Arequipa el 22 de julio de 1883, no resulta pues en absoluto extraño que Cáceres haya sido recibido como un alcibía desde el Perú cuando regresó a su ciudad natal el 10 de agosto de 1883, exactamente a un mes del desastre. No cabe duda de que el salto a la arena política propiamente dicha era solo cuestión de tiempo. Los chilenos entraron a la Ciudad Blanca en la noche del 29 de octubre de 1883. Montero abandonó Arequipa y huyó a Puno. No hay claridad sobre el momento en que llegó a manos de Cáceres la comunicación oficial que Montero suscribió a bordo del Yavarí en Puno, en el lago Titicaca, el 28 de octubre de 1883, encargando a Cáceres el mando supremo en calidad de segundo vicepresidente. Montero partió a Bolivia y luego a la Argentina y se alejó de la guerra. Cáceres se encontraba entonces en Ayacucho, manifestando rebeldía ante Iglesias, quien ya había establecido su gobierno en Lima luego de la suscripción del Tratado de Ancón. Por segunda vez, 2 años después de habérsele ofrecido el poder supremo en Chosica,
Este llegaba de nuevo a las manos de Cáceres sin que lo hubiera solicitado, y ahora bajo circunstancias perentorias y en medio de una popularidad nacional que comenzaba a crecer. Por segunda vez lo rehusó, en los hechos, aferrándose a su jefatura superior del centro. Aunque es una licencia que el historiador podría permitirse para graficar este desgarrador momento de la historia peruana, no es descabellado imaginar a Cáceres en la soledad de su solar natal en Ayacucho, sosteniendo entre sus manos la comunicación oficial de Montero, donde le encargaba el poder supremo, con el alma devastada por la tristeza, en un tiempo en que muchos hablaban en forma descorazonada del hundimiento del Perú. Cáceres permaneció durante esos días en su ciudad natal en una especie de retorno balsámico a sus orígenes telúricos y familiares en medio de tanta desolución y confusión. El año 1884 comenzó, en efecto, bajo terribles augurios. La sierra, especialmente la región central, se encontraba en total desorden y dominada por muchos guerrilleros hostiles a los pobladores blancos y mestizos, fuesen colaboracionistas o no. Por otro lado, ansiosa de acabar con las penurias de la guerra y de la ocupación, una parte de la opinión pública respaldaba a Iglesias. Ya no quedaba siquiera la esperanza en una posibilidad viable y efectiva de resistencia frente a los invasores. Pese a la suscripción del Tratado de Ancón y a su prevista aprobación, corrían alarmantes rumores sobre la posibilidad de una subyugación permanente del Perú a Chile, que no por exagerados o inexactos dejaban de tener un efecto devastador sobre el ánimo de la población. Masas populares sobrevivían abatidas por la pobreza y por la destrucción de la guerra en casi todo el territorio nacional. Para colmo de males y como un puntillazo a la frágil situación económica, ni siquiera el clima se mostraba propicio en esos primeros meses de 1884. Entre febrero y marzo, lo que era al parecer un niño hizo crecer en forma amenazante las aguas del Chira, y huracanes e inundaciones afectaron a Arequipa. En Lima, Cáceres era injustamente tildado de irresponsable, rebelde y caprichoso debido a su negativa a someterse a Iglesias. Como una forma de contrarrestar el predominio de los medios iglesistas, en enero de 1884 apareció en la capital el diario La Prensa Libre. Se trataba de una publicación propiamente cacerista, probablemente la primera de este tipo que se editó en formato grande. Este medio tuvo una breve vida que se prolongó hasta mayo de ese año, cuando fue cerrado por el gobierno. Varios de los periodistas de este diario habían sido connotados colaboradores de Cáceres en las luchas en la sierra. Entre ellos destacaban Eduardo Leca, Manuel Bedoya y Manuel Horta, este último ecuatoriano. Detengámonos un momento a reflexionar sobre las palabras cacerismo y cacerista. Ellas habían comenzado a ser utilizadas desde 1883, al comienzo de manera muy esporádica. La gradual utilización de la palabra cacerismo reflejaba la también gradual consolidación de una corriente de opinión opuesta al iglesismo y partidaria al comienzo de la continuación de la guerra. Posteriormente, luego del desastre de Huamachuco, cuando la guerra ya no se pudo sostener, el cacerismo comenzó a expresar, sobre todo desde los primeros meses de 1884, un claro cuestionamiento del Tratado de Ancón y del régimen que lo había propiciado. Aparte de Cáceres, desde 1883, el liderazgo cacerista se va a nutrir de los llamados breñeros, vale decir de los civiles y militares que acompañaron al héroe ayacuchano durante los combates en la sierra. Citemos en primer lugar a Miguel Azón, terrateniente ayacuchano que encabezó en noviembre de 1883 como subprefecto de la provincia de Huanta la resistencia de los guerrilleros iquichanos,
contra la expedición chilena del coronel Martiniano Urriola. Lazón será desde entonces, hasta su muerte trágica en tiempos del segundo militarismo, un arquetipo de los líderes de este movimiento. Entre fines de 1883 y comienzos de 1884, esta vez en el norte, destaca otro prototipo cacerista, el cajamarquino José Mercedes Puga, rival tradicional de Iglesias desde antes de la guerra. La sustancia política y social del cacerismo primigenio fue pues una combinación de oposición al chilenismo iglesista y de un liderazgo militar situado a medio camino, en una especie de zona gris, entre la actividad militar convencional y el control o empatía paternalista, dependiendo de los casos, de los campesinos. Finalmente, los breñeros destacaban, orgullosos ante la opinión pública, el hecho de que nunca se habían rendido ante los chilenos. ¿Tuvo el cacerismo una vinculación clara con el indigenismo? Sería quizás exagerado hablar en estos días de una asociación tan estrecha entre ambos conceptos. No obstante, de lo que no cabe duda alguna es que Cáceres llegó a encarnar en sus escritos públicos lo más puro y persistente de la resistencia nacional contra la invasión chilena en la actividad de los guerrilleros indígenas que lo acompañaron en su lucha. Esta exaltación del valor y de la generosidad de sus guerrilleros aparece muy clara en su célebre Nota al Honorable Cabildo de Ayacucho del 29 de noviembre de 1883. En otros de sus escritos, la nota al señor alcalde del Honorable Consejo Provincial de Tayacaja del 3 de diciembre de 1883, Cáceres se refiere en los siguientes términos a un violento levantamiento campesino que había tenido lugar por esos días. Dice Cáceres: no entra en el propósito de este despacho analizar las causas eficientes de la tremenda conmoción de los indígenas, pero sin pretender justificarla, no es posible desconocer que ha dado margen a ella en mucha parte el carácter dócil y acomodaticio de las clases superiores por su fortuna y posición, carácter que les ha permitido transigir constantemente con los enemigos del país y con los traidores, hasta prestarse a firmar actas contra la causa de la defensa nacional. Aunque esta conducta tiene honrosísimas excepciones, que en todo tiempo merecen un aplauso, hay que convenir en que la raza indígena no es tan culpable como se la pinta, careciendo como se carece del ilustrado criterio que es necesario para establecer distinciones, habiendo sido antes de la guerra, como es notorio, por parte de los mestizos y los blancos, objeto de especulaciones clamorosas y despotismo sin nombre. Con todo, y resuelto a poner un dique a este desborde peligroso, he dictado ya las más eficaces medidas para evitar en lo sucesivo la repetición de hechos tan lamentables y que vienen, por decirlo así, a recargar de sombras el ya bastante siniestro cuadro de nuestras miserias y desastres. Salta a la vista la visión social e histórica del problema, pero también el sentido pragmático de búsqueda de orden por parte de Cáceres. No obstante, lo que aquí interesa verdaderamente saber es cuál es el origen de este indigenismo. Ante tantas evidencias de un comportamiento sincero, ver estas líneas como poco auténticas o como simple maniobra política sería algo totalmente mezquino, además de inexacto. Reconociéndola como auténtica, tuvo su origen esta visión en la extraordinaria experiencia que Cáceres comenzó a establecer con los guerrilleros de los años 81 y 82 en la guerra internacional. ¿Es un indigenismo originado en Cáceres o en las ideas liberales y radicales de su secretario de asesores? En una reciente investigación en los archivos cusqueños, el joven y destacado historiador Rodolfo Castro ha tenido el acierto
de buscar respuestas a estas preguntas en los documentos oficiales firmados por Cáceres como encargado de la prefectura del Cusco antes de la guerra. Veamos, por ejemplo, fragmentos del oficio que el entonces coronel Cáceres dirigió al subprefecto de la provincia de Quispicanchi, con fecha 30 de enero de 1878, contenido en el registro oficial del Cusco del 31 de enero de dicho año, donde se alude a una queja colectiva de varios campesinos del área con relación al atroz delito de incendio de las chozas de los recurrentes, perpetrado por don Fructuoso Saldívar, hacendado de Lauramarca, y otros delitos no menos graves. Así se titula el texto. Y dice así Cáceres, el Cáceres prefecto: resuelto como estoy a hacer que impere la ley ante el abuso y sean castigados con la severidad necesaria aquellos individuos que, prevalidos de su fortuna, hostilizan con bárbara crueldad a los infelices indígenas, debo reencargarle se muestre escrupuloso en la indagatoria que me refiero, en atención a lo que dejo expuesto y a que estoy convencido de la ninguna protección que usted prodiga a los infelices indígenas de la provincia de su mando. Vuelvo a extrañar, como en otra ocasión ya he extrañado, su indolencia, digna de una justa censura. Pues no debe usted olvidar que la primordial y más sagrada obligación de una autoridad política es velar por la conservación de las personas y sus intereses, y que los indígenas no forman una fracción distinta de la familia peruana, raza que por lo mismo de encontrarse en estado de abyección a que inhumanamente se le sujeta, reclama una preferente protección de parte de esas autoridades que han recibido la misión de prestarle todo el auxilio para que salga del estado de ignorancia y miseria a que se haya reducido. Es evidente que hay una clarísima línea de pensamiento entre el prefecto del Cusco del año 1878 y el jefe superior político y militar de los departamentos del centro de 1883. La concordancia estilística y hasta de palabras es muy clara. Además de haber podido ser estas expresiones reflejo de una naturaleza compasiva y justiciera y de la actividad y celo de un empleado público probo, podríamos hablar también de una impronta de liberalismo castillista que tanto deslumbró a Cáceres en Ayacucho en 1854, cuando el caudillo tarapaqueño proclamó la abolición del tributo indígena en esa ciudad. ¿Es acaso un eco lejano, pero persistente, de la Revolución Liberal Europea de 1848? En todo caso, estamos hablando de otro rasgo de la modernidad de Cáceres, en un tiempo en que, como puede apreciarse con tanta claridad, había todavía increíblemente, en los últimos lustros del siglo XIX, una fuerte huella de la vieja división virreinal entre indios y blancos en repúblicas. Volvamos a los sucesos de la época. Rodeado de un círculo muy pequeño de allegados y de consejeros, entre los que destacaba su secretario y confidente, el coronel Arturo Morales Toledo, Cáceres optó por salir de su refugio ayacuchano en dirección a Huancayo, un día no precisado de mayo de 1884. Reapareció de modo insólito ante la opinión pública del país con un documento fechado el 6 de junio en Huancayo. Era una nota al jefe de las fuerzas chilenas de Junín, por medio de la cual, para sorpresa de los invasores, Cáceres aceptaba explícitamente el Tratado de Ancón como hecho consumado. Cáceres manifestaba aquí por primera vez, sin duda influido por el calor de la popularidad nacional que sentía en torno suyo, su voluntad de tomar las riendas del gobierno para dirigir la reconstrucción del Perú. Y decía en esos términos: en tales circunstancias de aniquilamiento y ruina, el deber y los intereses permanentes del Perú me han obligado a reconocer el referido Tratado de Paz como un hecho consumado
quedándome por la voluntad manifiesta de los pueblos la sagrada tarea de reconstruir el Perú sobre las más sólidas bases que afiancen su engrandecimiento y garanticen su porvenir. Todo hace pensar que Cáceres buscaba con este gesto eliminar cualquier pretexto para una pronta desocupación del Perú por los chilenos. En el preciso momento en que se decidió a escribir este texto, Cáceres pasó al frío dominio de la política. ¿Se le debe reprochar haber dado este salto? En vista del enorme desorden social y político que reinaba en el país, del evidente desprestigio nacional del achilenado régimen de Iglesias y de las grandes esperanzas populares que comenzaban a crecer en torno al héroe de la resistencia para erigir un gobierno auténticamente soberano, lo reprochable, pienso yo, habría sido que no hubiera dado ese paso, optando por aceptar sumisamente las ofertas de paz que le hacía el régimen de Iglesias y retornar así cómodamente a la vida privada. Por otro lado, si bien Cáceres cedía a la presión popular que lo empujaba a liderar el frente contra Iglesias, lo hacía también, como lo revelan sus propias palabras, con la extrema conciencia de ser un hombre imprescindible. Si el cacerismo fue en un comienzo partidario de la guerra y opuesto al Tratado de Ancón, había dado ahora, por decisión de su líder, un giro muy claro. La guerra internacional y el rechazo del instrumento de paz habían dejado de ser temas de agenda. Los nuevos temas eran, en primer lugar, la necesidad de poner un freno drástico a los excesos violentos de un sector de los guerrilleros del centro y, en estrecha conexión con lo anterior, la organización de fuerzas militares y políticas ante el escenario cada vez más claro de una guerra civil. En un plano más general, Cáceres y su naciente movimiento propugnaban la necesidad de una renovación política para encaminar la reconstrucción con un gobierno que no tuviera antecedentes de ataduras o de colaboracionismo. De la negativa de Iglesias a convocar a elecciones en el marco de la Constitución de 1860 y de la violencia que comenzó a ejercer sobre los opositores políticos, especialmente caceristas y civilistas, brotó la decisión de Cáceres que significó su acceso formal a la política. Me refiero a su autoproclamación en rebeldía frente al régimen de Miguel Iglesias como presidente provisorio de la República el 16 de julio de 1884. El desorden campesino reclamaba también por parte de Cáceres otra dura decisión que el caudillo no tardó en tomar. Ella tuvo lugar poco antes de su autoproclamación como presidente provisorio. Influido seguramente por el cariño que tenía a los heroicos guerrilleros que lo habían ayudado en la campaña de 1882, hay ciertas evidencias de que Cáceres se había negado inicialmente a aceptar la realidad de la existencia de un sector de los guerrilleros que para la primera mitad de 1884 ya habían cruzado la línea roja de la guerra de castas, del crimen abierto y del pillaje. Finalmente terminó por convencerse. Por medio de un oficio circular fechado el 26 de junio de 1884, Cáceres anunció a sus jefes guerrilleros el sometimiento y captura de Tomás Laimes y de 2 de sus lugartenientes, además de acusarlos con pruebas en la mano de insubordinación y de crímenes y escándalos de todo género. El documento incluía las siguientes líneas: es tiempo ya de que la justicia ejerza su imperio sobre todos, lo mismo para el rico como para el pobre, para el jefe como para el subalterno. En un gesto draconiano y opuesto a su manera de ser, pero que fue muy eficaz para restaurar la paz, la unidad y el equilibrio social en el centro, y para reafirmar su alianza con los guerrilleros, que en forma mayoritaria aceptaban su autoridad,
Cáceres dio el visto bueno para el inicio de un proceso militar que concluyó con la ejecución de Laínez y de sus subordinados el 2 de julio de 1884. Al revés de lo que muchas veces se ha dicho, este episodio no significó una ruptura de Cáceres con sus fuerzas guerrilleras campesinas. Es un hecho macizo y debidamente comprobado en las fuentes que la fórmula de combinar un pequeño ejército regular con el masivo apoyo de fuerzas auxiliares guerrilleras, que fue aplicada con tanto éxito en la guerra contra los chilenos, volvió a ser utilizada en la guerra civil a una escala quizá mayor. En julio de 1885, esta asociación empática entre Cáceres y sus fuerzas campesinas, que fue una de las causas decisivas de su triunfo final en la contienda civil, llegó a ser tan estrecha y preocupante para un temeroso Iglesias que el régimen regenerador llegó a difundir un manifiesto bastante destemplado donde se retrataba a Cáceres como, y cito, jefe de hordas exaltadas que iba de puna en puna pregonando la guerra de razas, envenenando el alma de los infelices indígenas, arrancando a la agricultura sus últimos brazos y a las familias sus últimos apoyos, sembrando por todas partes semilla de odio, pavor y sangre para exaltar a la voz de comunismo a las indiadas. Hasta aquí Iglesias. Es evidente que Cáceres no fue nunca políticamente ni un radical ni un anarquista al estilo de los luchadores de las barricadas de la Comuna de París, porque tal es la alusión a la palabra comunismo. Lo que sí queda claro es que su alianza con los campesinos era visto como muy peligrosa, sobre todo desde el punto de vista militar. En otra proclama de Iglesias, esta vez de septiembre de 1885, Cáceres y sus fuerzas aparecían calificados como enemigos de la paz pública, de la reconstitución nacional, de la propiedad, de la libertad y de la civilización. En este grabado se ve a Cáceres incluso influido por el demonio, ¿no? Es un grabado de propaganda pero que refleja gráficamente lo que estoy diciendo. Y por supuesto Iglesias con un ángel atrás, ¿no? No viene al caso hacer aquí una revisión de todos los episodios de este complejo proceso de la guerra civil que se extendió hasta diciembre de 1885. Veamos simplemente cómo retrata su parte final un observador alemán de la época, distante de las pasiones que entonces se enfrentaban a colorados caceristas y azules iglesistas. Me refiero al científico alemán Middendorf, que entonces era testigo de la vida política del país. Dice Middendorf: en realidad la desigualdad entre las dos partes en pugna era muy grande. Iglesias tenía 6.000 hombres bien armados, bien vestidos, ejercitados, alimentados y pagados. Disponía de todos los recursos del Estado. Además, era apoyado por Chile con dinero, armas y municiones, y disponía libremente de barcos y de ferrocarriles. En cambio, Cáceres apenas tenía 3.000 hombres, y sus armas solo en parte eran buenas. Pero entre las tropas de ambos rivales existía una desigualdad de otro género, y esta vez el resultado de la comparación favorecía a los últimos. Los efectivos del general Iglesias eran mercenarios bien pagados, y sin embargo no sentían ninguna simpatía ni respeto por quien les pagaba. Sus oficiales eran gente que solo había entrado al servicio para recibir el sueldo, pero no para exponer la vida. Los soldados del general Cáceres, en cambio, luchaban realmente por un principio patriótico, lo que rara vez ha ocurrido en la historia de las guerras civiles peruanas. Además, eran completamente adictos a su jefe. Cáceres ejercía sobre su gente un poder mágico, compartía sus pesadumbres, así como sus miserables ranchos. Conocía a cada uno de ellos y, como hijo también de la sierra,
hablaba con ellos en su propio idioma, de manera que los indios sentían por él una abnegada devoción, como en los antiguos tiempos la habían sentido por sus reyes, los incas. Luego de muchos episodios y de la famosa Huaripampeada, Cáceres terminó cruzando la cordillera en una proeza táctica para después atacar Lima. Venció a su rival en la propia capital con su infantería india que usaba kepis rojos. El 1 de diciembre de 1885 escribió una elegante carta a Iglesias en la que, de manera sorprendente, pese a estar sus fuerzas en posición victoriosa, renovaba una vez más al caudillo cajamarquino su oferta de avenimiento, proponiéndole el nombramiento de comisionados para acordar las bases de un arreglo. Al final le decía: tengamos presente que somos peruanos y que los actuales instantes pertenecen a la historia. El arreglo fructificó y dio inicio a un proceso que condujo al fortalecimiento del Partido Constitucional, producto de la alianza de civilistas y militares, y a las elecciones de 1886. Abrumado por la popularidad del guerrero ayacuchano, Pierola se abstuvo de participar en los comicios y prefirió buscar un mejor escenario en el futuro. Cáceres ganó las elecciones y asumió la presidencia en medio de una fiesta popular. Estos son raros dibujos de la época que muestran alegóricamente la pugna entre Pierola, vestido con uniforme prusiano, y Cáceres, que al final recibe la banda presidencial de la Patria, ¿no? La Patria con el gorro frigio. ¿Por qué Basadre y González Prada dijeron que Cáceres debió perecer como un grandioso héroe en Huamachuco al estilo de Grau y de Bolognesi? ¿Por qué la memoria colectiva de los peruanos ha olvidado la apoteósica y a todas luces positiva transición política de 1886, que fue nada menos que el inicio de la reconstrucción? La respuesta debe buscarse en la pasión política, tan típica del Perú, vale decir, en la actividad de los enemigos políticos de Cáceres. Parafraseando una expresión de Basadre, el barro arrojado resbaló sobre el granito de la campaña de la Breña, pero no dejó de cubrir para la posteridad todo el lado valioso del legado político de Cáceres. La respuesta también debe buscarse en el oscurantismo represivo que, lamentablemente, dominó el segundo militarismo en su última parte, entre 1894 y 1895. Ambos factores terminaron borrando en la mente colectiva todo lo bueno que hizo Cáceres político, sobre todo en su primer gobierno de 1886 a 1890. No obstante, a la luz de una revisión desapasionada y rigurosa de las fuentes primarias, y precisamente al revés de lo que se ha dicho en la historia tradicional, la salvación providencial de Cáceres en la batalla de Huamachuco, a uña de su célebre caballo elegante, resultó ser providencial. En verdad, la fortuna, en un sentido clásico, como lo había mencionado Maquiavelo, estuvo del lado del Perú cuando permitió que un líder tan carismático y bien intencionado tuviera un rol protagónico en la compleja etapa de transición entre el fin de la guerra internacional y la inauguración del primer gobierno de la reconstrucción. La misma fortuna bien pudo haber hecho que Cáceres pereciera en Huamachuco. La pregunta que surge es obvia: ¿quién habría podido ocupar su lugar en ese caso? ¿Nicolás de Pierola? ¿Francisco García Calderón? ¿José María Quinto? ¿Pedro Alejandrino del Solar? ¿Lizardo Montero? ¿Habría podido surgir un gobierno realmente independiente,
como el que encabezó Cáceres en 1886, o el Perú habría estado condenado por muchos años a un régimen como el de Iglesias, que tenía obvios lazos de dependencia con el chileno? No son preguntas que nos planteemos recién como historiadores. Ellas fueron hechas por los propios protagonistas en los años sombríos de la posguerra. Desde el ángulo en que se viera el problema y siguiendo diferentes razones que iban desde el desprestigio en tiempos del conflicto hasta la falta de carisma y de arraigo popular, es evidente que ninguno de los políticos de primera línea de entonces hubiese podido asumir sobre sus espaldas el titánico esfuerzo de derrumbar al Perú por una senda constructiva, superando o al menos controlando las secuelas del desorden social y de la pobreza que había dejado la guerra internacional y el conflicto interno en esos 7 años pavorosos que corrieron entre 1879 y 1885. La verdad es que fuera de Cáceres, el Perú era un desierto, políticamente hablando. En este marco, no cabe duda de que Cáceres tuvo como figura individual un peso enorme para dirigir a un desmoralizado país hacia su reconstrucción, que además, por diferentes señales, pidió ser encabezado por él. El régimen de Iglesias era impopular y estaba desprestigiado por su asociación con los chilenos y por su autoritarismo. Cáceres no hizo sino ponerse al frente de una lucha legítima contra el régimen de Montán. Cuando vivía en Lima como ciudadano común y corriente, luego de su triunfo contra Iglesias y de su propia prevista e increíble autoseparación del poder, Cáceres era visitado homenajeado igual por artesanos que venían a verlo que por civilistas que le declamaban poemas y que lo llamaban soldado de la ley. El Cáceres que recibió emocionado a la banda presidencial un 3 de junio de 1886 es producto de una colosal fuerza de voluntad y de carácter, así como de un sincero patriotismo, pero también en gran medida es una creación colectiva que fue hecha de la vieja arcilla republicana de un caudillo militar. La suerte es que esta vez, como había ocurrido en el caso de Ramón Castilla, era un caudillo patriota, con amplia y moderna visión del futuro y con un prestigio y un aura ganados en el fragor de los combates en primera línea durante la guerra. El modelo político que se construyó en esas circunstancias y que perduró por varios años fue, como ya se dijo, una alianza entre Cáceres y su ejército, de un lado, y de otro, los civilistas, que eran viejos conocedores de los asuntos económicos y administrativos. Era la única asociación viable en ese momento. Con el paso de los años, esta unión dio al país paz interna y alivio financiero, que representó el combatido contrato Grace, rocas ambas sobre las cuales se fundamentó la prosperidad de la república aristocrática. Esos aciertos, reconocidos con el paso del tiempo, no quitan que el Cáceres político, sobre todo el que llegó a ser líder autoritario a mediados de la década del 90 del siglo XIX, haya tenido también traspiés y estrepitosas caídas. En todo caso, limitándonos al periodo bajo estudio, es evidente que Cáceres fue en 1886 el héroe popular, brillante y limpio, emergido de la guerra civil, que enrumbó conscientemente a un país confundido y devastado luego de 7 años de convulsiones. Fue una suerte para el Perú que al menos ese Cáceres, el político y el soldado del Kepis rojo, que ingresó a Lima con sus breñeros en diciembre de 1885, rodeado del entusiasmo y la gratitud de sus compatriotas, no hubiera muerto en Huamachuco. Muchas gracias.